Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Queremos encontrar la pendiente de la línea que pasa a través de los puntos dados, y luego determinar si la línea está aumentando, disminuyendo, horizontal o vertical. Dado dos puntos en una línea, la pendiente es igual al cambio en, y dividido por el cambio de x mirando el primer par de puntos. Deje que las primeras coordinaciones sean x sub 1, y sub 1. Y la segunda coordenada será x sub 2, y sub 2. Por lo tanto la pendiente de la línea es igual al cambio de y es igual a y sub 2, y sub 1. Que sería 7,3 dividido por el cambio de x que sería x sub 2, x sub 1 4--2. Aviso tenemos menos 10. Nuestro denominador se convierte en 4 más 2 que es 6, factor común de 2 para que esta pendiente se simplifique. Nuestra pendiente es menos 5,3. Porque esta pendiente es negativa, decimos que la línea está disminuyendo. Para mejor entender esto, miremos esta línea en el plano coordinado. Aquí están los dos puntos dados. Decimos que la línea está disminuyendo porque aviso a medida que x aumenta las disminuciones de los valores y o de los valores de función, donde se mueven a la izquierda y derecha en la línea está bajando, por tanto, la línea está disminuyendo y tenemos una pendiente negativa. Mirando el siguiente par de puntos, llame a estos unos y llamaremos a los dos. Así que de nuevo la pendiente es igual al cambio de, y dividido por el cambio de x o en este caso menos 3, 6 dividido por 2, 2. Bien, esto nos daría menos 9 dividido por 0. La división bien por 0 no está definida y por tanto, tenemos una línea vertical. Pero para nuestro sistema de tarea vamos a tipar de y para la pendiente, y de nuevo, porque tenemos una línea vertical. Echemos un vistazo a esto en el plano coordinado también. Aquí están los dos puntos dados. Es muy fácil ver ahora que tenemos una línea vertical porque las coordenadas x son iguales, y las coordenadas y son diferentes. Cada línea vertical no tiene pendiente o pendiente sin definir, y eso porque la pendiente es igual al cambio de, y dividido por el cambio de x, y el cambio de x para la línea vertical es 0. Tan siguiente tenemos menos 4, menos 2 y 6, 3. Así que la pendiente m igual 3-2 dividido por 6-4. Así que el numerador se convierte en 3 más 2, eso 5. El denominador se convierte en 6 más 4, eso 10. Esto se simplifica como factor común de 5. La pendiente es igual a 1, 2 y porque la pendiente es positiva, decimos que la línea está aumentando. Si miramos esta línea, decimos que está aumentando porque aviso como x aumenta los valores y también aumenta. O a medida que avanzan de izquierda a derecha a lo largo de la función, aviso como estaríamos hacia arriba. Por lo tanto, tenemos una pendiente positiva y la línea está aumentando. Ahora para nuestro último ejemplo, tenemos menos 3 y tenemos 1, menos 3. Así que la pendiente será igual a y sub 2, y sub 1, eso menos 3-3 dividido por x sub 2, x sub 1 eso es un menos 3. Aquí tenemos menos 3 más 3 que es 0 dividido por 1 más 3 que es 4. Bien, 0 dividido por 4 sería 0. Así que la pendiente es 0. Lo que significa que tenemos una línea horizontal o la línea es constante. Si hacemos una mirada a esto en el plano coordinado. Aquí están los dos puntos dados. Aviso en este caso, las coordenadas sí son las mismas, que siempre es verdad cuando tenemos una línea horizontal. Aviso a medida que x aumenta no hay cambio en y por lo tanto el cambio de, y es 0 sin importar el cambio de x,
dando nosotros una pendiente 0 y una línea horizontal. Espero que encontraron estos 4 ejemplos útiles.